Hasta el día de hoy, en nuestro planeta se encuentran seres que nadie había visto antes, desde pterosaurios prehistóricos hasta gigantes peludos del bosque o gigantescos peces con cuernos. Hoy en nuestra selección les presentamos criaturas que ni siquiera sospechaban que existían. En la mitología a veces se combinaba a los humanos con criaturas marinas, pero nunca había visto algo así en la naturaleza. Y pocos pueden creer que esto sea posible. Miren el pez que se vio en Japón en la playa de Okinawa. Su cara se parecía a un cráneo humano. Estoy seguro de que sorprendió a toda la playa. Otro personaje es este pez que se parece a Thomas el Tren del dibujo animado del mismo nombre. Francamente, esto ya es demasiado. Esos ojos espantosos y el tono marrón oscuro son inquietantes. ¿Pero es un pez? ¿Y si es un mutante alienígena con una sonrisa malévola? Un animal desconocido fue encontrado en el agua por los habitantes de la isla Polis, en Carolina del Sur. Este video fue compartido por un reportero del Instituto de Investigación de Recursos Marinos. Una especie de babosa marina de color marrón oscuro, con aletas en forma de alas, flotaba en el agua. Su tamaño alcanzaba unos 30 centímetros. Si saben qué especie es, escríbanos en los comentarios. Aunque esto fue un evento muy local, no se encontraron respuestas a las preguntas, ni de los pescadores aficionados que se asustaron por el destello, ni de los comentaristas en la red. Veamos qué fue lo que los inquietó. Parece que una actividad sísmica repentina provocó un estallido de algún pigmento marrón. ¿Fue un banco de peces o una masa de limo y algas? No lo sabemos, pero definitivamente algo grande se movió bajo el agua. Si pueden explicarlo como un escape de gas o un remolino, o quizás la presencia de algún monstruo, por favor, comenten abajo. Para eso están los comentarios. Una criatura misteriosa parecida a una serpiente desconcertó a los empleados del parque de Nueva Orleans. En el estanque nadaba algo extraño que parecía un pez, pero su forma era más bien serpentina, y su comportamiento era inexplicable. Esto planteó la cuestión de una mutación genética. Un pescador experimentado dijo que quizás se encontró con la criatura justo en el momento en que nadaba boca arriba. Así suelen comportarse los peces antes de morir. Las condiciones sanitarias en las lagunas seguramente fallaron, de ahí la aparición de animales no identificados. Personalmente nunca he visto algo así ni en tierra ni en mar. Un río tranquilo puede desatarse en cuestión de segundos. Parece que sus secciones individuales hierven de repente o que una poderosa vorágine comienza a actuar. En medio de un río desconocido en México, surgió una extraña perturbación. El agua se expulsaba constantemente desde el centro, como si alguna estación estuviera trabajando allí. Un testigo cree que puede haber algún tipo de aparato submarino bombeando agua, o bien queda culpar a otro monstruo desconocido. Los lagos canadienses no solo son famosos por su belleza, sino también por las leyendas indígenas. El lago Okanagan no es una excepción. Según la leyenda, en él habita un monstruo llamado Ogopogo, o Naitaka. Se dice que un anciano respetado fue asesinado a la orilla del lago, y como castigo, el asesino fue convertido en un demonio lacustre. Los indígenas nunca pescaban en esos lugares, y si tenían que pasar en bote cerca de la isla de la serpiente ruidosa, llevaban consigo algún animal pequeño para apaciguar al monstruo con una ofrenda. Dicen que el demonio se divierte hundiendo canoas con golpes de su cola. La leyenda era solo un antiguo folclore, hasta que en enero de 2019, unas imágenes del misterioso ser en el lago se difundieron por todo Internet. Si pensamos que podría ser un pez remo gigante, hay un pero. Este pez vive en el océano y no podría sobrevivir en agua dulce. Normalmente los dragones de río son una peculiaridad asiática, pero en el video no parece un pez ni una ballena, más bien una criatura parecida a una serpiente. Aunque mientras nadie haya sido devorado en este lago, no se sabe con certeza si hay un dragón o no. Los indígenas tenían razón en ser cautelosos. Si una multitud se reúne en algún lugar, es una señal de que está ocurriendo algo emocionante. En marzo de 2014, en una región remota de Tailandia, casi toda la aldea se reunió cerca del río junto al templo. La gente estaba intrigada por una gran protuberancia en la superficie del río.
Dado que en Asia son tan populares los mitos sobre dragones de río o serpientes gigantes, los habitantes querían asegurarse de que, en verdad, podrían existir, aunque normalmente cualquier persona teme ser testigo. Las extrañas partes del cuerpo no dieron detalles aclaratorios y pronto el monstruo desapareció bajo el agua sin revelar nada sobre sí mismo. Cuando algo cae del cielo, automáticamente despierta sospechas de ser un objeto de origen extraterrestre, y más si llega con un gran estruendo. Para los habitantes de una aldea india, una gran esfera pesada que aterrizó en los campos con un fuerte estallido se convirtió en una noticia alarmante. En pocos minutos se reunió una gran multitud de curiosos que intentaban entender qué era ese huevo cósmico, un pequeño asteroide o un organismo alienígena. Ahora es tiempo de monstruos reales. La anaconda es una serpiente gigante depredadora que puede tragarse presas mucho más grandes que ella misma. Sin embargo, a veces también caen en la trampa de su propia codicia. Un pescador en Puerto Rico encontró en el agua una enorme anaconda amarilla que parecía estar inconsciente. Ya había devorado una presa bastante grande. ¿Qué piensan? Con la ayuda de unos chicos locales lograron sacar la enorme serpiente resbaladiza a la orilla y la llevaron de vuelta a la selva para liberarla en la naturaleza. ¡Qué cuidado tan tierno! Me pregunto si la serpiente recordará esa bondad en el futuro. Un barco de turistas que navegaban por la isla de Port Blair en las costas de la India pasó cerca de una roca, y de repente la gente, aterrorizada, notó que no era una roca, sino un enorme cocodrilo marino que parecía Godzilla. Por eso la isla generalmente está cerrada a los turistas, porque, según el guía, esta área es conocida por sus cocodrilos gigantes. Al ver a ese monstruo, podemos imaginar cómo eran los dinosaurios reales. En julio de 2015 surgieron informes sobre una enorme silueta bajo el agua del lago Van en Turquía. Un cazador de monstruos local se encargó de investigar y grabó un video en el que se ve cómo parte de una criatura enorme asoma cuidadosamente del agua y se mueve. Parece que las dimensiones de la criatura son enormes y se comporta de manera muy sigilosa. Un profesor de la universidad local sugirió que podría ser una reptil gigante de las profundidades que sube periódicamente a la superficie. ¿Por qué? Las leyendas antiguas afirman que en el lago Van viven reptiles gigantes que arrastran a la gente al agua. Desde que la extinción de los dinosaurios no dejó dudas, han aparecido varios videos que prueban lo contrario. Este video fue grabado en el lago Ranco en Chile y publicado en febrero de 2023. Vemos como una enorme reptil desconocida se desplaza en la superficie. En esta zona no hay cocodrilos ni caimanes, entonces, ¿qué es? Un testigo lo describió como parecido a un dinosaurio. ¿Y ustedes qué piensan? Todos han oído hablar del Raptor, un dispositivo que nos protege de los mosquitos, pero la palabra en sí se refiere a un grupo de animales prehistóricos de la era de los dinosaurios. Recientemente, se avistó un representante de la familia de los velociraptores, un depredador bípedo del Jurásico, en un río escondido bajo un acantilado rocoso. Las mesetas montañosas, donde no hay ciudades ni carreteras, pueden ser un refugio para especies no extintas de animales o sus mutaciones. Así que no me sorprendería si estuviéramos viendo a un verdadero velociraptor. Es probable también que esté esperando pacientemente la oportunidad de cazar a quienes saltan despreocupadamente al agua. Los autores del video decidieron no acercarse a él ni revelar la ubicación. Hasta ahora, todas esas espinas y colas en la superficie del agua solo nos han hecho adivinar lo que se esconde en las profundidades. Se preguntarán, ¿estas criaturas nunca sacan la cabeza o los testigos pierden la paciencia y no esperan el momento? Ahora lo veremos con nuestros propios ojos. Las imágenes grabadas el 23 de agosto de 2022 en Vietnam nos demuestran que los dragones reales existen. Un hombre en una canoa, que de inmediato notó al dragón, se escondió en su bote y encendió la cámara. ¿Por qué no? Se alejó remando con todas sus fuerzas. ¿Se preguntarán? Verán, la leyenda dice que el pueblo vietnamita desciende del dragón. Por eso lo dotan de poderes benévolos, y encontrarse con él augura riqueza y prosperidad. Ahora, atención, un verdadero monstruo que puede ser más aterrador que un dragón y ciertamente no es tan benévolo.
Observar la vida silvestre requiere agudizar todos los sentidos. De lo contrario, no notarán cómo de la nada puede atacar una fiera feroz. En una reserva natural en Kamchatka, un grupo de turistas rusos experimentó esto de primera mano cuando un oso agresivo apareció repentinamente junto a su bote navegando por la orilla. Los persiguió con determinación, dispuesto a atacar, y su velocidad era implacable. Aunque lograron superar al oso, ese encuentro impactó a todos, recordando quién es el dueño de la casa. Un animal marino varado siempre parece desorientado. Esto notó un dron que volaba sobre un río en Singapur. Un animal marino desconocido quedó atrapado en un canal donde el nivel era bastante bajo y el agua bastante sucia, y buscaba desesperadamente una salida. Tenía aletas, cola y una boca grande con bigotes. Probablemente, algunos espectadores lo tomarían por un gran bagre. Pero alguien sugirió que debido a la catástrofe nuclear en la planta de Fukushima, muchos animales marinos sufrieron terribles mutaciones, incluidas algunas especies de tiburones. Así que bien podría haber sido un tiburón desfigurado. Cuando los grandes animales marinos como delfines y orcas se varan, es fácil distinguirlos, pero a veces el océano nos plantea enigmas irresolubles. En mayo de 2017 se encontró un monstruo gigante en descomposición en una playa concurrida de Indonesia. El proceso había avanzado tanto que el animal era imposible de identificar. Además del desagradable olor y los huesos sobresalientes, nada facilitaba la tarea a los biólogos marinos. Tomaron muestras de sangre y estructura ósea, y el cuerpo tuvo que ser enterrado y esperar su completa descomposición para estudiar al menos el esqueleto. El salmón, según nuestra percepción común, es un lindo pez sabroso, destinado a saltar directamente en la boca de los osos y en frascos de caviar rojo. Sin embargo, estos salmones zombies pueden asustarlos bastante. Este video submarino fue grabado en noviembre de 2017 en la corriente del Golfo. Aquí un gran grupo de salmones se atormenta, sus cuerpos están cubiertos de hongos. En esencia, se convierten en zombies durante su arriesgado viaje de desove. Al atravesar los ríos, luchan contra las corrientes usando sus cuerpos y colas para enterrarse en el suelo. Los moretones y la pérdida de fuerzas provocan infecciones. Sus cuerpos comienzan a descomponerse mientras aún están vivos, hasta que finalmente pierden el conocimiento. En agosto de 2015 en Ohio, un pescador capturó una sorprendente captura. Este pez parecía una criatura prehistórica. Aunque capturó probablemente no sea del todo correcto, el pez se escapó del anzuelo y huyó. Sin embargo, la misma criatura fue encontrada unos días después. Quedó atrapada en una valla de red cerca de la orilla. Un biólogo marino confirmó que se trataba de un pez gar con pico largo o gar con pico largo. Estas criaturas sorprendentes a menudo se llaman fósiles vivientes, ya que pertenecen a una de las especies de peces más antiguas, y prácticamente no han cambiado en 100 millones de años. Habitan en cuerpos de agua de América del Norte y pueden alcanzar casi 2 metros de longitud y pesar más de 20 kilogramos. ¿Pero por qué intentó saltar la valla? Un pescador en Nueva Orleans apareció en los titulares después de atrapar un tiburón toro de casi 2 metros de largo en un lago. Es inesperado cuando los depredadores marinos entran en aguas dulces. Es doblemente peligroso, ya que su imprevisibilidad y agresividad están al máximo. Los tiburones toro, tigre y blanco son los que más atacan a las personas. La presencia de estos temibles depredadores en el lago llama a la precaución a quienes se aventuran en una despreocupada pesca. Alimentar a los animales salvajes es una actividad impredecible que en un segundo puede volverse una mala idea. Una joven japonesa decidió alimentar a una tortuga en un río cerca de un puente, y todo era muy lindo hasta que otro habitante de las aguas turbias decidió unirse a la comida gratis. Un varano de agua agresivo interrumpió el ambiente pacífico y se lanzó a la comida. Claro, arruinó todo y la joven se alejó rápidamente del grosero. Todo lo relacionado con animales parecidos a gusanos, orugas y serpientes ya causa pavor a algunas personas. Pero, ¿qué piensan de un ciempiés gigante que fue captado por un testigo en Tailandia? Y si esta criatura parece no estar completamente funcional, aquí hay otro ejemplo del río Bang Pakong, donde simplemente nadaba en la superficie del agua.
Posteriormente, un biólogo marino local informó que esta criatura de agua dulce podría ser un gusano cerdas que aparecen durante la temporada de lluvias. Tiene sentido. La humedad siempre saca a relucir toda clase de criaturas espeluznantes. Pero no me gustaría encontrarme con tal gusano en la habitación del hotel. Esta es una grabación muy antigua. Fue hecha en 1959. Un cadáver peludo desconocido fue encontrado cerca de la playa de Plum Island en Estados Unidos. El cuerpo peludo realmente se parecía a un hombre lobo, alguna criatura humanoide cuya cabeza se parecía a la de un perro y su cuerpo recordaba al de un humano. Desde entonces, nadie ha agregado información sobre este hallazgo aterrador. ¿Qué piensan? ¿Es un mutante o una criatura mítica? Los habitantes de la ciudad de Panamá estaban intrigados por el cuerpo de una criatura que encontraron en las rocas del lecho del río. Parecía un perezoso, pero tenía extremidades muy largas y no tenía pelo. Lo llamaron el perezoso alienígena, pero a juzgar por su cara y garras, mutó mucho antes de morir. Aquí hay otro hallazgo, pero esta vez, totalmente increíble. En octubre de 2012, un limpiador en la playa del norte de Australia se topó con una extraña criatura. Primero, no podía estar completamente seguro de si estaba muerta, ya que parecía que el cuerpo aún daba señales de vida, levantaba la cabeza. Pero en general, solo se puede describir como un bebé alienígena. Probablemente eran sus últimos momentos de vida, pero ¿cuánto tiempo estuvo allí? ¿De dónde vino y por qué es esto posible? Todas estas preguntas no salen de mi mente. Cabe mencionar que la zona fue rápidamente acordonada, se llevaron el cuerpo y ahí terminó la historia. ¿Han oído hablar de casos similares? Hay muchos mitos y rumores sobre los espíritus, como que los fantasmas o almas de los muertos a veces pueden ser visibles como cuerpos transparentes o siluetas. ¿Qué piensan de este video grabado en Filipinas? Es un lugar muy extraño. Probablemente no hay otro lugar en el mundo con tantas supersticiones y una diversidad tan rica de criaturas místicas. Un pescador estaba empacando su equipo después de un día entero de trabajo en el río cuando notó figuras blancas. La figura pareció surgir del agua y en cuestión de segundos se formó en la silueta de una persona. Luego apareció otra figura similar y quedó claro que no era una ilusión óptica. No puede ser que una misma visión se repita dos veces. Los conocedores de la esoteria llamaron a estas figuras seres elementales, simplemente espíritus de las fuerzas de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua. Sus imágenes varían en diferentes culturas, desde gnomos hasta salamandras. Pero los guardianes o encarnaciones de los elementos naturales supuestamente existen de verdad y simbolizan la conexión entre los humanos y el entorno, así que si no cuidan el agua, pueden venir a visitarlos. Las especies prehistóricas se extinguieron completamente, pero no desaparecieron del todo de la faz del planeta. Sus fósiles o huellas se encuentran de vez en cuando en diferentes partes del mundo. En enero de 2022, buscadores de artefactos investigaban un río en el sureste de Estados Unidos y encontraron un diente de megalodón en perfectas condiciones. Su edad se estima en unos 6 millones de años, y dado el buen estado del hallazgo, podría valer decenas de miles de dólares. ¿Valió la pena, Nad? Ar en el agua turbia. Preguntarán, ¿por qué es marrón? El color se determina por las rocas que rodeaban el diente durante su mineralización y por consiguiente penetraron en su estructura. Los colores más comunes de los dientes son negro, gris y marrón, pero también existen rarezas de color café con leche o azul con vetas blancas. Además de criaturas misteriosas y sus restos, bajo el agua hay muchos artefactos de la historia antigua. Simplemente, tesoros para los arqueólogos. En un lago siberiano se encontró una espada medieval del siglo XII totalmente conservada. Por supuesto estaba cubierta de óxido, pero si se restaura, se podría seguir usando. El metal ha mantenido su integridad. La pregunta es, ¿cómo llegó al agua y pasó en ella 900 años? ¿Quizás su dueño estaba luchando contra alguien en el hielo y fue derrotado? Un habitante de una aldea en Vietnam se encontró con una vista increíble. Vio una serpiente con 4 extremidades. Lo que inicialmente tomó por un gran lagarto resultó ser una serpiente con patas. La noticia se propagó por el pueblo como un virus. Muchos interpretaron esto como un mensaje divino,
ya que algo así nunca se había visto aquí. En principio, se sabe que existen especies de serpientes con patas completamente desarrolladas, mientras que algunas especies tienen extremidades traseras vestigiales, restos de lagartos. Pero este ejemplar desafía todo. Aunque convendrán que cuando una serpiente tiene patas, ya no es tan aterradora. En mayo de 2012, apareció este video misterioso en internet. En él vemos una extraña reptil de color leopardo que no podemos clasificar en ninguna especie conocida. Ni siquiera se sabe dónde tiene la parte trasera y la delantera. Se parece a una serpiente y a un lagarto al mismo tiempo. Su cuerpo principalmente recuerda al de una serpiente, pero tiene 2 patas. Cuanto más miramos a esta criatura, más preguntas surgen. Este ejemplar desafía las ideas aceptadas sobre las reptiles. Evidentemente, en la evolución quedaron algunas formas intermedias. Gracias por ver el video. Si les gustó, dennos un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y también recomiendo, suscríbanse al canal y vean otros episodios interesantes. Simplemente hagan clic en la campana para no perderse nuevas selecciones impresionantes. Gracias de nuevo, cuídense y nos vemos.